Hoy hay muchas personas que están estudiando la profecía para el movimiento, o bueno, para las personas que viven que no son cristianas. Hay muchos que enseñan que la ley dominical es una teoría de la conspiración. Ahí de pronto ustedes no alcancen a ver, pero ese es el concepto que el mundo maneja de ese tema. Nosotros somos el único movimiento en el mundo que enseña que en Estados Unidos se va a levantar una ley dominical. Ninguna iglesia enseña eso. Entonces, es obvio que al adventismo se le llame como teóricos de la conspiración. Acá, por ejemplo, en Wikipedia hay un título que se llama Ley Dominical Nacional y está diciendo que la Ley Dominical Nacional involucra una teoría de la conspiración. Dice ahí, involucra una teoría de la conspiración que dice que supuestamente en ese país se va a levantar un gobierno y que ese gobierno lo que tiene que hacer es unir iglesia y Estado para crear una persecución. El mundo le llama una teoría de la conspiración, es decir, nosotros somos teóricos de la conspiración. Esta es una página donde hace poco, hablando de los adventistas, dice por qué los adventistas del séptimo día no son considerados cristianos. Y una de las razones es esta, ¿por qué somos considerados no cristianos? Una razón es porque quizás, dice, la enseñanza más controvertida de que tienen los adventistas es la afirmación de que la marca de la bestia involucra leyes de adoración dominical. Los adventistas históricamente han enseñado que en los tiempos del fin el gobierno de Estados Unidos forzará a las personas a adorar los domingos, ¿sí? Y es una realidad, eso enseñamos, ¿sí? Luego dice, esta narrativa pinta a otros cristianos y al gobierno como eventuales enemigos de Dios. Así va a ser, ¿no? Así que lo que dice esta página de los adventistas es una realidad, ¿ok? Pero no es porque seamos teóricos de la conspiración y eso se ha sacado de los cabellos, ¿no? Es una realidad. Nosotros como adventistas basados en Apocalipsis 13 creemos que eso va a ser. Y tarde que temprano Estados Unidos se va a convertir de esa forma. Luego en la parte de abajo dice, esta escatología específica genera mucha sospecha y temor hacia otros grupos religiosos. Y un estudio del grupo Barna muestra que la generación Z es cada vez más escéptica de tales narrativas religiosas basadas en el miedo. Claro, ellos creen que lo que hacemos nosotros es crear miedo por donde quiera que vamos. Porque el mundo evangélico no cree que esto vaya a ser una realidad en Estados Unidos. Entonces somos llamados teóricos de la conspiración por esa razón. Pero usted sabe que no es teórico de la conspiración, ¿no? Porque basamos nuestra fe en una escatología correcta del capítulo 13 sobre esas dos bestias y lo que planean hacer para el tiempo del fin. Pero para el mundo nosotros enseñamos basados en el miedo y no enseñamos basados en el miedo. Bueno, tal vez algunos predicadores lo han hecho así, han cometido errores, ¿no? Que predican y todo es miedo, ¿no? Pero no, hay que sentar la realidad, pero sin miedo, pero hay que mostrar que la profecía habla de un futuro cercano donde dos poderes se van a unir finalmente. Así que así somos considerados nosotros en el mundo, como un movimiento teórico de la conspiración. Sin embargo, a pesar de eso, se han levantado personas que hoy están estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis como nunca antes. Por ejemplo, estos son dos estrellas de Hollywood. Y allá en Estados Unidos se dedican a estudiar el libro de Daniel. Entonces, mire que aunque son estrellas de Hollywood, de películas, son dos actores de películas, ellos se han abocado a estudiar el libro de Daniel, especialmente ese hombre que ustedes ven ahí, Pratt se llama, conocido por sus papeles en franquicias cinematográficas. Él dice, el libro de Daniel es una historia de fe radical, valentía y de aprender a renunciar a lo que nos frena en la vida. Entonces él creó un reto que se llama el reto de ayuno de 21 días. Y de donde él deduce que por 21 días ese reto tiene que ser de ayuno. ¿Por qué lo basa en el libro de Daniel? Porque dice que Daniel desechó la comida de carne del rey y se dedicó solamente a legumbres y agua. Entonces él dice, bueno, hagamos un reto así también de 21 días y se volvió viral en las redes sociales en Estados Unidos, especialmente de personas que son
que trabajan en todo lo que es el arte de las películas y por ese lado. ¿Ok? Entonces les traigo eso para que ustedes vean que hoy hay personas en el mundo que están abocadas más a estudiar el libro de Daniel. ¿Ok? A estudiar las profecías, porque ellos ven que hay algo que viene, ¿no? Entonces, Patricia Heron, la que ustedes ven ahí, Patricia Heron, apreciada por su larga trayectoria televisiva, bueno, ya en Hollywood, ella sugiere que elegir ayunar no solo de la comida, del tiempo dedicado al teléfono también. ¿Ah? Dice, de las compras innecesarias o incluso de las palabras desagradables que dirigimos a los demás. Algo que llega a la esencia de cómo vivimos plenamente como Dios desea. Dice, el ayuno, dice ella, da a luz a profetas y fortalece a los poderosos. El ayuno hace sabios a los legisladores. El ayuno es una buena protección para el alma, un compañero firme para el cuerpo, un arma para los valientes y un gimnasio para los atletas. Mire qué interesante. Viniendo de labios de personas que no son cristianos. ¿Ah? Y son personas que han decidido abocarse a estudiar Daniel y lo hacen con ayuno, hermanos. Ni siquiera usted, ¿cuántos de la Reforma se dedican por 21 días a ayunar más de lo que hacen, de lo que comen, para estudiar profecía? Pues hermanos, estos son personas que son piedras que van a ir más adelante que nosotros en ese sentido. ¿Ok? Aquí entonces ahí los tienes con ese. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Chris Pratt. Escuchen, hace un par de años fui a un programa de entrevistas nocturno y hablé sobre el ayuno de Daniel. Estaba haciendo el ayuno de Daniel y dejé de comer carne, solo comía verduras y frijoles, y aprendí que eso me hacía muy gaseoso. De todos modos, ese no era para nada el objetivo de hacer el ayuno de Daniel, y en ese entonces no tenía una comprensión completa del libro de Daniel. Ahora sí la tengo y debo decir que creo que es mi libro favorito de toda la Biblia, así que quiero que se unan a mí en este reto de 21 días en Hallow. Vayan a Hallow y únanse a mí. Voy a estar leyendo el libro de Daniel. Es una historia tan buena, tienes a tipos que son arrojados a hornos y a Daniel que es lanzado al foso de los leones. Es una historia de coraje radical y fe, y de aprender a identificar y abandonar las cosas en nuestras vidas que nos frenan. De eso se trata este desafío de 21 días. Sé que tienes algo en tu vida a lo que debes renunciar. Y quiero que te unas a mí en este desafío de 21 días en Hallow mientras exploramos el libro de Daniel. Y va a ser genial. Nos vemos allí. ¿Qué les parece? Eso lo llevó a cabo este año. Creo que fue en enero o febrero de ese desafío de 21 días, estudiando solo el libro de Daniel y ayunando. Muy interesante. Tenemos este sacerdote, este es un sacerdote católico, y este sacerdote hace como casi un mes advirtió que todo ya está preparado en el mundo para que se levante el anticristo que está mencionado en la Biblia. Bueno, ustedes saben que hay muchos católicos que creen que el Papa no es el anticristo, ese sistema, ¿no? Pero al menos este hombre reconoce que todo lo que hay en el mundo ya, lo que está pasando en el mundo, ya está configurando para que ese anticristo se levante, ¿ok? Y ese sacerdote advierte que todo está preparado para el ascenso de ese anticristo. Aquí en otro lugar habla de la marca de la bestia. Él dice que la marca de la bestia se tiene que levantar. Y ¿saben qué interesante? Él dice que ese anticristo se tiene que levantar dentro del sistema católico romano. Entonces, lo que vamos es que, hermanos, miren, hay personas que están estudiando. Tal vez están desvirtuados un poco, pero saben que el mundo está diferente. Escuchémoslo un momento, aquí lo están entrevistando a este sacerdote y miren cómo él menciona el tiempo en el que estamos viviendo, el anticristo, cómo tiene que levantarse dentro de la Iglesia Católica Romana. Él, por ejemplo, desecha el concepto que el anticristo tiene que levantarse allá en Jerusalén, ¿ok? De allá, como tienen el concepto evangélico de que se va a sentar literalmente en un templo. Ok, bueno, vamos a ver, un momentico, escuchemos a ver si se puede esto acá. ¿Cuál sería la corrección? ¿Va a ser una corrección o nos estamos acercando al fin de los tiempos?
Bueno, en última instancia, realmente no tenemos ninguna certeza. Quiero decir, podría ser el tipo de situación en la que la situación para el anticristo está casi presente. El anticristo tiene que ser capaz de gobernar el mundo. Él no va a gobernar a través del gobierno, va a gobernar a través de las economías. Y aunque también tendrá control de los gobiernos, el anticristo en realidad, cuando aparezca, tiene que haber una unificación de la economía mundial para que él, en cierto modo, eso está un poco más adelante de lo que estamos ahora. Así que no creo que esté justo a la vuelta de la esquina, pero podría estar equivocado. Ok, entonces, ¿está equivocado en ese aspecto? No, porque es una realidad. Ese anticristo tiene que levantarse y cuando se levante para dominar al mundo tiene que hacerlo en un contexto económico. Ok, entonces es una realidad lo que él dice. Ahora aquí. La dificultad es que la gente tiende a malinterpretar el libro de Daniel que dice, cuando la abominación desoladora tome asiento en el templo, lo que no se dan cuenta es que eso no es una referencia al templo judío. Ahí es donde los protestantes se están equivocando. Así que muchos protestantes piensan, oh, bueno, ayudemos a los judíos a reconstruir el templo, y entonces eso dará paso porque Cristo va a regresar, ya sabes, después de que ellos creen que el templo será reconstruido. Y entonces, como resultado de eso, lo que debería decir es que el templo tiene que ser reconstruido para que el anticristo pueda ponerse allí. Así que hagamos eso para que venga el anticristo y entonces eso significa que Cristo vendrá. Y esa es más o menos su lógica detrás de esto. Bueno, primero que nada, simplemente pasar por los años del anticristo va a ser brutal, así que yo no estaría promoviendo eso. Pero los padres de la iglesia son muy claros en que nunca será reconstruido y que la referencia a la abominación de la desolación tomando asiento en el templo es en realidad una referencia a la iglesia católica. Eso es lo que dicen los padres, a eso se refieren. Que va a haber alguna manera en la que la situación en la iglesia se verá comprometida. Hasta tal punto no significa que la gente tenga que saberlo, pero sus elementos esenciales seguirán intactos, aunque la propia iglesia católica se verá comprometida en ese proceso. Ok, muy bien, miren, qué interesante. O sea, él dice que se va a levantar dentro del sistema católico romano ese anticristo, que va a gobernar, bueno, muy diferente del concepto que la Iglesia Católica maneja hoy. The difficulty Sí. is Malachi Martín. Malachi Martín, sí. Malachi. Ajá, En las llaves de esta sangre dice que él fue secretario de un sacerdote muy Sí. importante del Vaticano y Sí. decepcionado de que no salían las cosas como él quería, terminó separándose, Ajá. aunque no renunció a su fe ajá, jesuita, ¿no? sí. Entonces él dice que él cree que en un anticristo, pero no es el Papa propiamente, sino un movimiento que está surgiendo dentro Del sistema. del sistema propio. Así es. A ver que hay varios, ¿no? Pero este es un sacerdote moderno que me pareció muy interesante, que se está abocando al estudio. Ahora, cuando le preguntan sobre la marca de la bestia, escuchemos un momentico cuál es su concepto sobre la marca de la bestia. Sabes, mencionaste la marca de la bestia. Solo en los últimos, 6 años, he escuchado muchas cosas diferentes que podrían ser la marca de la bestia. La primera fue la vacuna contra el COVID. Sí, claro que sí. La siguiente que siempre he escuchado es la moneda digital. Otra podría ser Neuralink. Sí. Bueno, primero que nada, la marca de la bestia es la inversión de lo que llaman la marca del bautismo. Va a hacer algo en nuestros cuerpos lo que nos va a dar acceso a estas cosas en particular. Bueno, por ejemplo, aprender Neuralink. Sería algo similar a eso, o podría ser simplemente algo como un chipper feed. Entonces, ya sabes, simplemente puedes entrar y ellos lo escanean, saben quién eres y saben que puedes tener acceso a la comida y a cosas por el estilo. Podría ser el tipo de cosa que llegará al punto en que ya ni siquiera tendrás que llevar tarjetas de crédito, o incluso que tu cuenta bancaria estará simplemente vinculada a este chip que tienes dentro, y porque así es como realmente podrían hacerlo. Sin embargo, lo que dicen los padres de la iglesia es que no podrás obtener ese chip sin algún tipo de renuncia a Cristo. Va a tener que haber algún aspecto religioso que tendrás que aceptar. Eso, ya sabes, es contrario a la voluntad de Dios y contrario a Cristo. Entonces mire que es un sacerdote, pero dice que la marca de la bestia algo tendrá que ver con algún aspecto que usted tenga que renunciar de Cristo Jesús.
de su verdad. O sea que no está muy lejos de la realidad. Algunas cosas equivocadas, pero lo que sí es cierto es que hay gente que está abocada para estudiar, hoy más que nunca, las profecías, ¿ok? Es desde diferentes lugares. Mis hermanos, los líderes mundiales están consolidando su poder sobre la economía cada vez más. Los poderes políticos también están consolidando su poder. La Iglesia Católica también está consolidando su poder y el espiritismo también está consolidando su poder. Entonces, que por diferentes ámbitos y lugares usted va a ver que realmente estamos muy cerca de la venida del Señor. ¿Qué vamos a hacer de lo que falta para que terminemos? Vamos a hablar de profecías vivientes y quiero traerles algunos ejemplos. Tal vez esto ustedes no lo habían visto desde esta forma que lo vamos a estudiar acá. Miren, ¿qué son profecías vivientes? Dios a lo largo de generaciones ha usado personas para traer mensajes. Esos mensajes han probado a esa generación. Durante esa generación, ciertas personas se les llamó profecías vivientes. ¿En qué sentido profecías vivientes? Ellos estaban ahí, estarían vivos mientras que hubiera tiempo de gracia. Una vez que ellos murieran, el tiempo de gracia terminaría. Y para las personas que los vieran, entonces ellos serían profecías vivientes, que demostraban que todavía había tiempo de gracia porque todavía estaban ahí. Pero cuando ya dejaran de existir, era porque la gracia cerraría. Entonces vamos a ver algunos ejemplos y luego de ver esos ejemplos, transpolaremos o nos moveremos hacia el 2026. Y vamos a ver si hoy hay profecías vivientes o no hay profecías vivientes. ¿Sí me hice entender? Vamos a comenzar con Noé. Así que vamos al libro de Génesis, donde hablamos de Noé. Yo sé, si ustedes vieron el programa que yo hice anoche, hablé un poquito acerca de Noé, ahí por Profecías para Hoy, de los últimos descubrimientos del Arca de Noé. Qué interesante que en el tiempo en el que vivimos, el Arca de Noé está siendo descubierta. Allá en el Monte Ararat le están tomando unos escaneos a la parte de abajo, a ese lugar que es muy famoso, que siempre se le ha dicho que es como el arca que encalló allá en ese monte. Refiriéndonos a Noé, el espíritu de profecía dice, 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, le comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyera un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio, y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Entonces, ¿cuánto tiempo el Señor le dio a Noé que habría de gracia para esa generación? Les pregunto, ¿qué hizo Noé? ¿Esperó que llegaran los 120 años para ahora sí predicar que el diluvio venía? ¿O desde cuándo empezó a predicar que el diluvio iba a venir? Desde el año cero, o sea, diríamos en el mismo día que recibió el mensaje empezó a predicar, ¿no? ¿Y cuándo empezó a construir el arca? ¿Llegando ya al final de los 120 años o antes? Ustedes dirán, hermano César, pero ¿para qué hace esas preguntas tan tontas? No, hermanos, pero es una realidad. Mire, hoy dentro de nuestra iglesia hay personas que te van a decir, líderes que te van a decir, ¿para qué ustedes alarman al pueblo? ¿Por qué se pueden a predicar que la ley dominical viene si eso no ha llegado? Esperemos que llegue. Y cuando llegue, ahí sí empezamos a hacer temas, hablamos a la gente y los empezamos a mover. ¿Para qué les vamos a hablar de algo que todavía no existe? Ustedes están alarmando a la gente. Y a Profecías para Hoy los tienen como un ministerio que es alarmista. Teóricos de la conspiración. Entonces, ¿qué hizo Noé? ¿Esperó que pasaran 120 años para predicar? No, hermanos, al día siguiente empezó a hablar, vea, viene esto, preparémonos. Ah, pero todavía no había llegado. ¿Cuántos años? 120 años, imagínense, no esperó. Mire lo que dice el espíritu de profecía. Les digo eso porque el espíritu de profecía dice así en este pasaje. Miren, debemos esperar a que se cumplan las profecías del fin de los tiempos antes de hablar de ellas. Ahí está, hermanos. Ahí va. Pero en la iglesia muchos creen que sí.
Muchos creen que no hay que hablar de esto. Hablemos de Cristo Jesús, hablemos de la justificación por la fe, hablemos de otras cosas menos de profecía. Entonces dice la hermana White, ¿debemos esperar a que se cumplan las profecías del fin de los tiempos antes de hablar de ellas? No, claro que no, hermanos. Otra pregunta, ¿de qué servirían entonces nuestras palabras? ¿Debemos esperar a que los juicios de Dios caigan sobre el pecador antes de decirles a ellos cómo evitarlos? No, hermanos. ¿Dónde está nuestra fe en la palabra de Dios? Dice luego, ¿debemos ver que se cumplen las predicciones para creer lo que Él nos ha revelado? Pues Noé no esperó a que lloviera para creer, sino que antes de que lloviera, 120 años antes, predicó. Y no solamente predicó, sino empezó a construir el arca. Entonces, con la boca y con ¿qué más? Así es. Hermanos, tanto fue su convicción, yo no sé si ustedes sabían este dato, que el espíritu de profecía dice en amarillo ahí, todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Imagínense. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiene usted en la cuenta bancaria? ¿Cuánto dinero tiene allá guardado? ¿Cuánto dinero, por ejemplo, das para la obra del Señor o para, no sé, piense de proyectos que hay en la iglesia, su iglesia local o, no sé, piense, ¿cuánto dinero usted da? Si usted realmente está convencido de este mensaje, ¿cuánto dinero inviertes en ese mensaje? Mire lo que hacía él. Mientras Noé daba al mundo su mensaje, sus obras demostraban su sinceridad. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Imagínese. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo era ¿qué? Un testimonio para la gente. Entonces, hermano Weimar, ¿cómo le parece eso? ¿Ah? Voy a pasar a Weimar aquí al frente. ¿Ah? Ya cayó Weimar. Por favor, si está durmiendo el de lado, muévalo un poquito. Weimar ahí está, tranquilo, siéntese, pero ya para la próxima lo llamo. Al frente. Entonces, hermanos, ¿cuánto invirtió Noé? Todo. ¿Cuánto debemos invertir? Todo. Imagínense, eso es un desafío. Porque si realmente creemos en este mensaje, ¿cuánto estamos dando para ayudar? Sí. Ok, ahora, ¿saben otro detalle? ¿Saben otro detalle de Noé? Noé, cuando empieza a construir esta arca, no solamente era para animales. Era obvio, originalmente era para personas, pero como las personas fueron tercas y desobedientes, fue para los animales, ¿no? Pero no solamente era para eso. ¿Para qué más era el arca? Protección, ¿qué más? Vamos a leer este testimonio. Esto es Dones Espirituales, tomo 3, página 76. Dice, toda la superficie de la tierra fue transformada por el diluvio. Una tercera y terrible maldición cayó sobre ella a causa de la transgresión del hombre. Los hermosos árboles y arbustos floridos fueron destruidos. Pero Noé, note lo que está en amarillo, preservó las semillas y las llevó consigo al arca y Dios por su poder milagroso preservó a algunas de las diferentes especies de árboles y arbustos para las generaciones futuras. ¿Sí sabían eso? Que también en el arca se le dijo que cogiera semillas y las guardara en el arca para preservar. Eso es, en otras palabras, cuando usted tiene su tierrita y usted en su tierrita prevención empieza a preservar semillas para el tiempo de la angustia y el tiempo del futuro, el tiempo que viene. Por eso es el arca, es un arca de refugio, ¿no? Qué interesante eso. Ahora, hablemos un poquito de Matusalén, que era una persona que vivía en el tiempo de Noé. ¿Qué significa la palabra Matusalén? Weimar. ¿Usted sabe qué significa la palabra Matusalén? No sabe Weimar. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Matusalén? Yo lo leí, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ajá. Sí, es una palabra hebrea que literalmente en español significa cuando él muera, eso viene. Cuando él muera, eso va a venir. Literalmente es eso, cuando él muera, eso va a venir. Entonces, ¿qué significa eso? Que Matusalén era una profecía viviente.
Mientras que vieran vivo a Matusalén, la gente sabría que todavía había tiempo de gracia. Pero una vez que Matusalén muriera, sabría esa generación qué cosa. Que el tiempo de gracia ya se había acabado. Entonces imagínense todos los días los niños a la casa de Matusalén. ¿Sí? ¿Está Matusalén? Sí. Bueno, todavía está vivo, entonces vamos a la recocha, ¿no? ¿Y cuántos harían así en ese tiempo? La comilona, al mundo, vamos a disfrutar porque Matusalén todavía está vivo, ¿no? Porque ellos sabían que el día que muriera Matusalén, ese año vendría el diluvio. Mientras que él estuviera vivo, disfrutemos del mundo, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero había otros que no, sabían que Matusalén estaba vivo, ellos empezaron a ayudar a la construcción del arca, fueron fieles, se mantuvieron en los caminos de Dios, se distanciaron de esa generación perversa, ¿no? Así fue. Así que el espíritu de profecía nos dice qué pasó con Noé. Esto está en Historia de la Redención, página 65, párrafo 1. Matusalén, el abuelo de Noé, él era el abuelo de Noé, vivió hasta el mismo año cuando ocurrió el diluvio. Y hubo otros que creyeron en la predicación de Noé y le ayudaron en la construcción del arca, que murieron antes que las aguas de este cayeran sobre la tierra. Condenó al mundo por su predicación y su ejemplo al construir el arca. ¿Qué pasó entonces con Matusalén? Murió en el mismo año. Murió en el mismo año que iba a ocurrir el diluvio. Por eso su nombre significa así. Cuando él muera, eso vendrá. Así que mientras que Matusalén viviera, habría tiempo de gracia. La gente podía ver, todavía hay tiempo de gracia, podemos prepararnos, buscar a Dios, pero otros no aprovecharon ese tiempo. Ok, hermanos, muy bien. Vamos a ver el segundo ejemplo. Veamos el segundo ejemplo de una profecía viviente. Muy bien, Simeón. Vamos a leerla ya. Vamos a todos al libro de Lucas. Si usted tiene su Biblia en mano, por favor, ábrala. Vamos al libro de Lucas y vamos a leer este otro ejemplo. Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. ¿Alguien me quiere ayudar a leer? A ver, hermana. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuera concebido. Gracias. Sigue con el verso 22, por favor. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Sigue. Sigue. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Siga. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Sigue. Movido por el Espíritu, vio el templo. Vino. Vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despida a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. Hasta ahí. Israel. Ok, imagínense. Entonces, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a Simeón? A ese viejito. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que vaya al templo. Eso, pero ¿qué más le dijo? Que no moriría hasta que lo tuviera en los brazos. Imagínense Simeón todos los años recibiendo padres y niños y bendiciéndolos, pero no pasaba nada, ¿no? Pero él sabía porque el Espíritu Santo le había dicho. Y después Simeón va a ir a contarle a la esposa, porque los esposos pues a veces no se quedan callados y ellos abren la boca y le dicen: mi amor, ¿sabe qué? Mire que me dijo el Espíritu Santo que yo me voy a morir
cuando ya el Salvador lo tenga en los brazos, que mientras que Él no venga, pues yo voy a estar vivo. Y entonces toda la familia supo. Y volvemos a lo mismo. Iban a la casa de Simeón. ¿Simeón está? Sí, todavía está. Ah, bueno. Entonces, les pregunto, ¿cuántos esperaban al Salvador del pueblo de Dios que era Jerusalén? Les pregunto, ¿cuántos lo estaban esperando? ¿Dos? Poquitos. ¿Qué pasó con los líderes que debieran estar ahí al frente? No estaban. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo que Simeón estuvo vivo? Desaprovecharon la oportunidad. El pueblo, los líderes, en otros asuntos, menos estudiando la profecía para saber el tiempo exacto de la venida de ese Salvador. Imagínense, cuando llega ese momento, Simeón, imagínenselo, tantas parejas pasando, pero ese día el Espíritu Santo le dijo, mira, esa pareja es diferente. Y ese niño, tantos niños cogiéndolo, ¿no? Pero llega el momento en que coge a un niño y dice, el Espíritu Santo, ese niño es. Y por eso él no desaprovecha la oportunidad y dice en el verso 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. ¿Cuánto tiempo pasó Simeón como profecía viviente antes de morir? No sabemos cuánto tiempo. Pero la gente que supo que el Espíritu Santo le había dicho eso, sabían que podían dedicar ese tiempo para estudiar, para conocer las profecías sobre el Salvador venidero. Pero no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Cuál es la lección, hermanos? ¿Aprendemos lecciones de eso o no? ¿Cuáles serán las lecciones que tenemos que aprender de eso? Y avanzar porque sabemos algo. Claro, usted no puede esperar que un líder venga y le diga, o que venga alguien de la conferencia general y le diga, vea, ya es hora porque la ley dominical llegó. Si usted está esperando que un líder de la conferencia general venga y le diga que ya llegó el tiempo y que las iglesias tienen que prepararse y que pronto la organización será cerrada, ese tiempo nunca va a llegar y usted se quedará así cruzado de brazos. Porque eso es una obra individual. Es una obra individual. Si usted está esperando que los dirigentes vengan a decirte, a mostrarte la luz, estás esperando en imposible, porque normalmente son los dirigentes los que cierran el camino para la luz. Así es. Y pueda que sea duro en el momento de reforma decir eso, pero es una realidad, hermanos. Es una realidad. Completamente de acuerdo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Y el texto del deseado 37.4 lo confirma. Mira lo que dice deseado 37.4. Estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Así que Simeón era una persona que había estudiado las profecías y no en vano. Y por eso supo reconocer a ese niñito y a la pareja como diferentes cuando llegaron al templo de los demás. Pero los que ocupaban puestos de ¿qué? De gobernantes, imagínense, puestos de gobernantes y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, ¿qué pasó? No andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Entonces, hermanos, ¿creen que se va a repetir la historia o no? Sí, sí. Así que si vamos a esperar que nuestros líderes nos digan, ¡hey, despierte, que ya llegó el momento! Eso nunca va a llegar. Por eso, en un pasaje anterior leíamos que cada uno tiene que estudiar la profecía individualmente. ¿Se acuerdan que lo leímos al inicio del estudio? Ok. Este otro pasaje también dice lo siguiente, página 38 del deseado, párrafo 1, hablando de Simeón. Pero es que no solamente era Simeón. ¿Qué otro personaje estaba en el templo también esperando que ese Salvador viniera? Ana, ¿dónde está de Ana acá? Antes de leer ahí, pasemos un momentico a buscar a Ana. A ver, ¿dónde está Ana acá? A ver, por favor, léemelo también. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Hasta ahí, mire, no se apartaba del templo. ¿Hacía cuánto tiempo? 84 ¡Wow! años. Perseverante esa mujer, con Simeón.
No sabemos si el Espíritu Santo también le dijo que ella también viviría hasta que lo viera venir, pero tal vez uno deduciría esto, que estuvo con Simeón todo ese tiempo, y Simeón le habrá contado a ella de que el Espíritu Santo le había dicho que él no moriría hasta que viera ver en sus brazos a ese Salvador, ¿no? El espíritu de profecía luego en el texto que ahora sí vamos a leer, la 38.1, dice así: así sucede todavía. Mire, así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos, note que habla de los dirigentes, y para los que adoran en la casa de Dios, acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. ¿Qué pasa a menudo? Acontecimientos aquí en la tierra que son importantes para el cielo. ¿Qué pasa para los dirigentes religiosos? Pasan desapercibidos porque no les importan o no les ven importancia, no les ven significado. Porque qué terrible eso, hermanos, que acontecimientos que están pasando aquí en la tierra, eventos, para muchos dirigentes los ven sin importancia, ¿no? Sigamos leyendo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia mientras se apartan del Cristo viviente. El Cristo que en su palabra invita a la abnegación, el que está en los pobres y dolientes, que suplican ayuda en la causa justa que entraña pobreza, trabajos y oprobio, no es recibido más ávidamente hoy que hace 1800 años. Entonces, ¿qué pasa con Cristo hoy? No es recibido igual como hace ¿cuánto? 1800 años. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Cuántas profecías vivientes llevamos? 2. ¿Cuál es la primera? 3. Entonces, ¿la primera cuál fue? ¿Quién fue? Noé, muy bien. El segundo, Simeón. ¿Y el tercero? Ana. Ok, muy bien. 4. Ok, entonces, recuerden que Simeón es un ejemplo vivo de este pasaje. Otra vez, lo vuelvo a colocar acá. Simeón es un ejemplo vivo de este pasaje. Los que se colocan bajo el control de Dios para ser guiados y conducidos por Él, se darán cuenta de la marcha progresiva de los eventos que Él ha ordenado que tengan lugar. Solamente quienes verán que los eventos que pasan aquí en la tierra son providenciales por Dios para la profecía. ¿Quiénes solamente harán eso? Los que se colocan bajo el control de Dios. Muy bien, correcto. Muy bien, hermanos. Entonces ya llevamos estos ejemplos. Nos faltan otros. Porque, recuerden, tenemos que llegar al 2026. ¿Ustedes creen que hoy habrá profecías vivientes? Ay, y ni siquiera sabremos cuáles son. Ni siquiera sabemos cuáles son y andaremos dormidos y no sabemos. La iglesia no sabe quiénes son. Terrible. Avancemos con el otro. Vamos a hablar un poquito y luego paramos porque quiero respetar el tiempo. Vamos a hablar de 1888. ¿Sí conocen ese año o no? Dice ahí, ¿qué dice ahí? Lo que todo adventista debería saber. O sea, todo adventista que se respete debería saber qué pasó en 1888. ¿Hay alguien que no sepa qué pasó en 1888? Ok. ¿Qué pasó en 1888? La presentación del mensaje, muy bien. Presentación del mensaje a una delegación de la Conferencia General. Imagínense, a una delegación de la Conferencia General. Esto es una foto de la parte de afuera de la iglesia donde hubo esas reuniones en Minneapolis en 1888. Esa es una foto allá de los líderes estando adentro. Hoy esa iglesia ya no existe. Esa iglesia hoy ya fue derribada. Esa era la iglesia original y ya es un mall que construyeron ahí de comercio. Es un mall de comercio. ¿Ok? Como ven aquí en la parte de abajo. Ya esa iglesia no existe. Pero lo que pasó allá en esa iglesia en 1888 alteró realmente la configuración del adventismo. En 1888. Bueno, imagínense que en ese año Dios usa 2 pastores. Ajá, muy bien, eso pasó en 1888. 2 pastores jóvenes Dios usa. ¿Por qué Dios pasó por alto todos estos líderes ancianos? Mire, todos esos eran ancianos ya de edad, pero Dios usa ahora 2 jóvenes que eran pastores, que no eran muy conocidos,
para traer un mensaje al pueblo. Wagoner y Jones. Muy bien, Wagoner y Alonzo T. Jones. ¿Qué trajeron ellos? La justificación por la fe. Porque la iglesia adventista creía en ese tiempo que somos salvos porque obedecemos la ley de Dios. ¿Y ustedes creen que somos salvos por obedecer la ley de Dios? ¿Por guardar el sábado? ¿Ah? ¿Solo hacemos por ello? Estamos perdidos, o por ser buenos vegetarianos, o porque pagamos bien, correctamente el diezmo. No somos salvos por eso, ¿no? Somos salvos únicamente por la fe, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Si no nos entregamos a Él, de nada sirve estar aquí en la iglesia. Porque esto justifica, por ejemplo, esto que hacemos acá, justifica porque queremos enamorarnos más de Cristo, queremos buscarlo más a Él, ¿no? Si no, esto no tiene valor, lo que hacemos acá. Entonces, hermanos, el Señor trajo ese tema a la iglesia porque la iglesia estaba predicando mucho de la ley, pero habían olvidado a Cristo Jesús. Pero no solamente fue eso lo que trajo o lo que la iglesia tuvo que confrontarse con esa temática. ¿Saben qué otro tema vino? ¿Qué otro tema vino para 1888 que confrontó a la iglesia de frente? Y que cuando los confrontó, ellos no estaban preparados. Muy bien, hermana Irene. La ley dominical. Un senador que se llamaba el senador Blair llevó un proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos para instaurar el domingo como un día obligatorio uniforme de descanso en el país, en ese país. Entonces fueron dos temas, la justificación por la fe y la ley dominical. Y ambos fueron rechazados. Aunque Alonzo T. Jones tuvo que ir al Congreso y defender la libertad de conciencia y de culto en ese país de los Estados Unidos. Pero la iglesia adventista realmente no estaba preparada para estos dos temas. Porque si no recibieron la justicia de Cristo que es necesaria recibirla en el corazón, pues no estaban preparados para enfrentarse a esto de la ley dominical, donde las libertades serían canceladas, cortadas, y donde vendría una persecución si el pueblo hubiera defendido el sábado solamente. ¿Ok? ¿Van conmigo en la idea, hermanos? ¿Sí? Entonces, tristemente, esto pasó en este año, y la hermana White menciona, vamos a terminar con esto, leemos el pasaje y luego paramos para que ustedes descansen un momento. La hermana White menciona que un ángel vino y le mostró a ella que los delegados, cuando se iban a dormir, cada uno en sus habitaciones, se burlaban de los pastores Wagoner y Jones, de cómo predicaban, las manías que hacían cuando hablaban. No recibieron el mensaje. Ellos decían, ¿para qué ese mensaje si es que nosotros tenemos todo? ¿No? Entonces, históricamente el adventismo rechazó ese mensaje de la justificación por la fe. Entonces, por ejemplo, se cuenta la historia que Wagoner, por ejemplo, se paraba aquí al frente y leía solo textos de la justificación, que somos salvos solamente por fe. Entonces, él leía un pasaje aquí y luego Wagoner le respondía con otra lectura de otro texto enfocado solamente a la fe, así, por las mañanas en los cultos, en los estudios. Pero el pueblo, la hermana White vio que por la noche, muy pocos, mire solamente este por aquí, orando de noche. Pero los demás, ¿qué hacían allá en las piezas? Se burlaban de Wagoner, se burlaban de Jones, se burlaban de la hermana White. Decían que la hermana White se había unido con esos dos pastores jóvenes para traer un dominio porque querían quedarse con la iglesia. Entonces ellos vieron como algo amenazante recibir el mensaje de esos dos pastores y decidieron rechazarlo. Entonces se burlaban, como usted ve ahí, y que el ángel pasó por todas esas tiendas donde esa gente dormía por la noche. Hubo un señor, un hermano, que se llamó el hermano Whit Hodel, que él llevaba un diario de esa semana, y el del viernes 19 de octubre, en ese diario él escribe lo siguiente, vamos a ver. Mientras nos estábamos quedando dormidos anoche, nos sorprendió escuchar risas y conversaciones en voz alta en la habitación de al lado. Los oradores se burlaban de los hermanos Jones y Wagoner, imitando su forma de hablar de manera ridícula.
Willie White también recibió su parte de burla, o sea, el hijo de la hermana White. Parece que creen que la hermana White y su hijo conspiraron con los hermanos Jones y Waggoner para defender acá los puntos de vista que presentan los dos jóvenes. Entonces mire que en ese diario que él llevaba, él reconoce que sí hubo burlas por las noches cuando se iban a acostar. ¿Okay? Y el espíritu de profecía menciona lo siguiente. Presten atención a esta declaración. Vi que Jones y Waggoner tuvieron su contrapartida en Josué y Caleb. O sea, la hermana White dice que Jones y Waggoner representan ¿a quién? A Josué y Caleb, esos dos que en el Antiguo Testamento, ¿qué pasó con ellos? Los quisieron apedrear. ¿Y por qué quisieron apedrearlos? Porque decir la verdad y porque dijeron, vamos a tomar esa tierra, vamos por fe. No le creyeron. Entonces dice, como los hijos de Israel apedrearon a los espías con piedras literales, ustedes apedrearon a esos hermanos con piedras de sarcasmo y ridículo. Vi que ustedes voluntariamente rechazaron lo que sabía era verdad, apenas porque era demasiado humillante para vuestra dignidad. Vi a algunos de ustedes en vuestras tiendas arremedando y haciendo toda suerte de maromas de esos dos hermanos. Vi también que si hubiéramos aceptado el mensaje de ellos, habríamos estado en el reino 2 años después de aquella fecha. Pero ahora tenemos que retornar al desierto y vagar 40 años. ¿Entendieron eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Que el Señor habría venido si la iglesia hubiera aceptado la justificación por la fe. 2 años después, el Señor habría venido. Usted y yo no estaríamos acá. Los 144,000 se habría completado el número ya en esa época. La predicación se habría dado. ¿Sí? Por eso, hermano, se le da muy poca importancia a aquel congreso de Minneapolis. Muy poca, y apenas se habla de eso. Muy poca importancia. O hablamos, pero solamente del lado de la justificación por la fe, pero no la otra parte que es la ley dominical. Entonces son 2 temas que usted no puede desligar. Justificación por la fe y ley dominical son 2 temas que van de la mano. Recuerde 2 de Pedro. ¿Qué decía Pedro? Que la profecía es una antorcha que nos alumbra para que el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. ¿Quién es el lucero de la mañana? ¿Qué dijimos? Cristo. Entonces, Cristo y la profecía son 2 cosas que van de la mano. No puedes desligar los eventos de la ley dominical y Cristo Jesús. Tienen que ir de la mano.